Hola, ¿qué tal amigos de Más Allá del Verso? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de este programa. Un programa muy especial para nosotros que nació con un propósito y lo hablábamos hace 8 días. Y es que es muy importante que nosotros vayamos más allá de lo que a veces un versículo nos pueda decir, que podamos ir al contexto, que podamos conocer más a profundidad la hermosa palabra de Dios. Hoy estamos muy contentos de poder empezar este segundo capítulo, este segundo episodio de este programa. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante y algo que yo creo que es muy especial, amigo. Hace 8 días hablábamos acerca de la Biblia, el origen de la Biblia, de algunas traducciones que hemos visto. Pero creo que el tema de hoy es un tema que tiene mucho de dónde agarrar, un tema que tiene mucho de dónde podemos jalar, y es el llamado Pentateuco, o los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Para los que no conozcan este término. El Pentateuco, amigo. ¿Qué es el Pentateuco? ¿Qué nos puedes decir de manera de introducción acerca de estos primeros 5 libros de la Biblia? Pues bueno, a mí me gusta llamarlo la Torá, ¿no? La Torá, pero pues sí es mayormente conocido como Pentateuco. Y pues se puede decir que es la primera parte del Tanakh, de la Biblia hebrea. Y pues es la que más se menciona en el Talmud, en esas recopilaciones, ¿no? que hicieron los judíos. Pero pues es una parte importante porque yo considero que Jesús enseñó mucha Torah, porque pues antes no había Nuevo Testamento, no es como que Jesús enseñara los evangelios que pues todavía no existían, ¿no? Las cartas de Pablo cuando todavía pues no se ha convertido. Entonces considero importante porque también ahí viene el plan de salvación y pues es de los más citados. O sea, uno si quiere entender Apocalipsis, Hebreos, pues se tiene que empapar de Torah, ¿no? Y claro, si uno empieza a estudiar, que no se les haga extraño que diga Torah, es el Pentateuco, los primeros 5 libros, pero si alguien quiere empezarlo a estudiar ya más a profundidad, pues un buen consejo es que no vayan tan rápido, traten de disfrutarlo, no piensen que mañana ya van a ser maestros de Torah porque son años de estudiarla, todavía seguimos estudiando eso, pero sí nos da un nivel de luz, nos alumbra mucho acerca de lo que hablaba Jesús en esos tiempos. Y fíjate que justamente creo que es una de las preguntas, yo creo, más comunes que las personas que tal vez van conociendo del Evangelio, que quieren comenzar a leer una Biblia, es como de, ¿por dónde empiezo? Sí. ¿Qué es lo primero que puedo empezar a leer, no? Y hay veces que hay personas que dicen, bueno, te recomiendo empezar por los Evangelios, ¿no? Sí. Marcos, Mateo, Juan, Lucas. Que al final, bueno, es importante, son muy importantes, bueno, ¿no? Porque están hablando pues ya de el caminar de Jesús en este mundo. Pero sin duda alguna tienes que leer Génesis en adelante, ¿no? O sea, los primeros 5 libros, en sí toda la Biblia es un deleite y tiene una sabiduría y una revelación impresionante. Pero los primeros 5 libros, y creo que en esto estarás muy de acuerdo conmigo, toda la escritura, en los 5 primeros libros, puedes encontrar todo lo que la escritura después nos va mostrando, empieza aquí, ¿no? O sea, al final, creo que por algo son los primeros 5 libros que están en la escritura, ¿no? O sea, Dios es tan impresionante, tan sabio, que nos permitió poder conocer todo el plan de salvación, como lo mencionaste, desde el inicio, ¿no? O sea, él nos permitió y nos presentó todo lo que iba a pasar al inicio de la escritura. Entonces, el Pentateuco, la Torá, como les guste mencionarlo, ¿no? O sea, al final no está peleado uno con el otro. Es algo muy profundo y muy bonito. Ahora, el Pentateuco constituye un fundamento histórico, literario y teológico de la Biblia, ¿no? Sí. En la tradición judía, como lo mencionas tú, recibe el nombre de Torah, que significa instrucción o enseñanza, ¿vale?
Y está compuesto por 5 libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿no? Seguramente todos han escuchado de Génesis. Vamos a dar un pequeño contexto. A un contexto general, ¿no? De qué podemos encontrar en estos primeros 5 libros y pues qué puede encontrar la gente en estos libros y qué importancia tienen, ¿no? Seguramente vamos a dejar ciertos aspectos, pues se nos irán por el tiempo, sí, ¿no? Porque tenemos un estudio más a desmenuzar, ¿no? Cada capítulo, pero ya será en su momento algo que ahí tengamos, ya lo estudiamos, ¿no? Más a fondo. Así es. Vamos a empezar por el principio, amigo. Vamos por el libro de Génesis. Génesis, amigo. ¿Qué encontramos en Génesis? ¿Qué hay en Génesis? Pues considerando lo de cuando lees Juan, no puedes entender quién es el verbo sin irte a Génesis. Porque creo que da un resumen muy amplio. Y lo que veo en Génesis, pues es primero la creación. Creo que la creación a veces lo vemos como en un orden cronológico, lo queremos ver, el orden de cómo Dios creó las cosas. Pero al estudiarlo, me parece que nos habla más de la importancia de las cosas. El porqué de que el primer día se hizo esto, el segundo así. Creo que nos revela un mensaje más allá del orden cronológico. Porque de hecho Génesis es muy leído también por los agnósticos. Porque tratan de darle explicación, lo que le llamamos creacionismo, ¿no? Que ellos nos llaman creacionistas a nosotros. Que bueno, el creacionismo no está peleado con la ciencia, porque al fin de cuentas, sea como sea que nos digan que se creó el universo, nosotros seguimos diciendo que Dios lo creó. Y lo haya creado con una explosión, con lo que sea, Dios lo creó. Eso no hay debate, ¿no? Entonces sí somos creacionistas, pero no como lo piensa mucha gente, ¿no? Y pues me gusta cómo abre la Biblia en Génesis en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero da argumentos como y Dios dijo, ¿no? Entonces eso se trata el verbo, el dabar, que en el hebreo es decir y se hace, es una acción. O sea, la palabra tiene un sentido en Génesis más de dar la orden y que sucede. Y eso solo puede hacer Dios, eso te lo habla Génesis, ¿no? Entonces, pues hablar tan siquiera de los primeros 2 versículos ya es meterte en todo lo que va a hablar Dios en esos primeros capítulos, ¿no? El orden, el desorden, que ahí hay algo que me da la atención en física, se le llama entropía. Entonces, si la entropía tiende al desorden, Dios ya había dado una cátedra de qué es entropía antes de que miles de años los científicos le dieran ese nombre, ¿no? Es algo interesante, ¿no? Sí, y de hecho creo que mencionas esto que es muy, muy bonito, o creo que a mí se me hace muy interesante cómo la Biblia inicia, pero creo que también en estos primeros versículos sale uno de los debates tal vez más grandes que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿A poco Dios creó la tierra desordenada, no? Y muchas personas pueden llegar a pensar que Dios creó la tierra algo imperfecto, ¿no? Algo mal, ¿no? Sin embargo, bueno, ese debate siempre ha estado como de a ver. Y también ¿qué pasó, no? Porque le llaman la teoría de la gran brecha, que dicen, a ver, si la Biblia nos da pauta, que es un método de estudio, en cuanto la Biblia te dé permiso para indagar más allá, puedes hacerlo, pero sin que se haga doctrina, porque sabemos que la doctrina es evidente. Lo que no es una interpretación. Hay interpretaciones de qué pasó en ese lapso. Muchos dicen que los dinosaurios, que bueno, yo no sé si había creaciones antes. Hay muchos que sí han estudiado Génesis y dicen que sí hay. Pero si dice que entró el pecado por Adán, ¿cómo murieron los animales? Y la muerte entró por el pecado. Entonces es lo que a mí a veces no me cuadra, ¿no? Y yo digo que los dinosaurios caminaron en la época de Noé y de ellos, ¿no? Pero pues no me cierro a nada porque te digo, está abierto porque la Biblia te da pautas de aquí sí puedes pues interpretar, pero no al modo que se haga doctrina, ¿no? Sí, claro. Y aparte pues
pues de esa teoría, yo creo que el caos no está separado de Dios, porque decir que lo malo surgió nada más porque sí, es como de Dios perdió el control y se creó el mal. Yo creo que Dios más bien utiliza el mal para algo bueno. O sea, lo permite para que todo obre para bien. Si no, el mal estaría por encima de Dios y eso no puede ser posible. Sí, claro, y al final de esto que dices, ¿no? De que Dios usa lo malo. Hay una cita en Romanos que lo dice, ¿no? Que a los hijos de Dios todo lo malo nos es para bien, ¿no? Ajá, todas las cosas obran Todas para las bien. cosas obran para bien, perdón. Y ahí en este aspecto, entrando un poco a profundidad en el tema de Génesis. Génesis en el hebreo, que es la palabra Bereshit, ¿no? El significado de en principio o en el principio. Y en la palabra Bereshit hay una profundidad tremenda, ¿no? Sí. Muy grande. Porque a veces podríamos empezar en esta parte de, bueno, ¿la Biblia de qué se trata? Sabemos que es la palabra de Dios, o la gente me dice, pues es que es la palabra de Dios. Pero ¿de qué trata la Biblia? ¿No? O sea, Pues, ¿por qué la Biblia? ¿Por qué Dios quiso hacer escritos? Ahora, en un estudio que veía esta persona o este maestro que estaba compartiendo esto, decía, bueno, en la Biblia, ¿qué trata la Biblia? Del reino de Dios. Todo el tiempo la Biblia nos muestra el plan de Dios, el reino, el propósito de Dios, el plan de salvación. O sea, Dios tuvo un propósito del por qué recibimos estos escritos, claro. ¿no? Y a veces hay tantas cosas que no podemos entender, o hay tantos secretos que a veces a nosotros no nos vienen, ¿no? Pero la misma escritura dice que los secretos le pertenecen a Dios. Sí, está en su, ¿cómo se llama? En su dominio, ¿no? El misterio está en el dominio de Dios, es algo que Él lo tiene escondido y luego nos lo puede mostrar, ¿no? Revelar. Así es. Y lo que dices, la Biblia es, sí, es cristocéntrica, creo que es el tema, ¿no? Así es. Representa a Cristo. Cristo, pues, es parte de ese reino, ¿no? Pensamiento de reino. Y lo que decías de Bereshit, hay interpretaciones que hacían antes, pues comunidades rabínicas, que no es de extrañarse, ¿no? De que digan, ay, los rabinos tenían razón, no, pero no hay que desechar cosas que de verdad, pues uno estudió bien con la palabra, porque tampoco te puedo decir que todos los rabinos, pues, vayan para perdición. Muchos judíos creyeron en Jesucristo, ¿no? Y lo vemos en Hechos la mayoría era judía, la que se convertía a Cristo, ¿no? Que está el mito de que eran más gentiles que nada. Bueno, haciendo un estudio profundo y histórico, pues la mayoría eran judíos, ¿no? Entonces, pues ciertos rabinos decían que Bereshit también se podía interpretar como de a causa de, o sea, Génesis, el principio es a causa de qué, pues del verbo, que como vimos en Juan, es Jesucristo, la palabra de Dios. Wow. Entonces, todo es a causa de. Entonces, en lugar de decir Génesis el por qué, dice a causa de qué. Ah, entonces por eso hay un orden. Por eso a Dios no le interesa tanto decirnos, ah, pues yo lo formé así, 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 como si fuera un recetario o una fórmula científica, ¿no? Él dice, ¿para qué? ¿Para qué lo hice? ¿A causa de quién hice el universo? Y el mismo libro, el mismo Evangelio de Juan lo menciona, ¿no? Todo fue creado por medio de él y para él. Ajá. O sea, al final, todo es cristocéntrico. O sea, Cristo está en todo, ¿no? Porque, sí, digo, para esos que dicen, no, Cristo empezó desde que nació, ¿no? No. La Biblia no lo dice así y en todo momento está Cristo. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a hablar de apariciones de Cristo como esos, de la Torah. Como Stan Lee en las películas de Marvel. Sí, porque hay sí, cameos, ¿no? Cameos de Jesús. Pues son apariciones, ¿no? Rápidas. Sí. Pero pues está muy extenso, ¿no? Ya desde ahí. Bastante. Vamos a tocar un poquito, amigo, ¿qué te parece? ¿Qué podemos encontrar en Génesis? Híjole, es que es imposible resumirlo, pero tratar de tocar algunos de los puntos tal vez más populares o más conocidos por la gente. Pues por las genealogías, o sea, lo que toma más importancia en las historias como Noé, Abel se menciona, ¿no? O Adán, bueno, claro, el primer Empezamos ser humano. Por la caída, ¿no? Okay. El pecado original o el primer pecado del ser humano
la caída y la expulsión del hombre del Edén, ¿no? Del Edén, que es una imagen del paraíso. Que bueno, paraíso, su raíz viene del Edén. Ujú. Es el jardín del Edén, el paraíso. Ujú. Creo que vemos una historia en la que, bueno, el hombre que es creado por Dios, a su imagen y a su semejanza, Sí. no nada menor, ¿no? Como el hombre, bueno, como la mujer es tentada por la serpiente que la hace codiciar o desear el fruto. Y bueno, esto los lleva ¿a qué? A la desobediencia de Dios. A la independencia de Dios, ¿no? Así es, bueno, algunas veces la gente dice, bueno, es que el pecado fue comer el fruto, ¿no? Claro que El sí. pecado esto, pero si lo vemos en este aspecto, y es algo que yo veo en este punto, es el pecado del hombre fue ser independiente de Dios, ¿no? Fue sentirse que no necesitaba estar cerca de Él, porque al final de cuentas el pecado es la separación de Dios. Sí. ¿no? Es la separación de Dios. Y hay algo que me llama mucho la atención en este punto y es el hombre, las emociones que nosotros sentimos son emociones que sintió nuestro Señor Jesucristo cuando vino en carne a este mundo. Sí. Sin embargo, y algo que recién pude aprender y ver, en Génesis, justamente después de que el hombre peca, vemos la primera emoción, caída. Que es la vergüenza, ¿no? El miedo. La culpa. Exacto. ¿no? El miedo es la primera emoción caída que menciona la Escritura, ¿no? Porque cuando Dios camina por el jardín y está buscando a Adán, dice, Señor, perdón, me escondí porque te escuché y tuve miedo, ¿no? Okay, sí. Entonces, aquí vemos que el hombre antes del pecado no tenía miedo, ¿no? No existía el miedo. Sí, no había esa consecuencia, había una conciencia, pues, sin culpa, por así decirlo. Sí. Porque no decimos inocencia, porque hay una mala traducción de que el hombre era inocente, no, porque si el hombre hubiera sido inocente, Dios juzgó mal al inocente. Entonces ya caemos ahí en una contradicción. Así. Y luego no prestamos atención, ¿no? A ese versículo. Pero no, si te vas al interlineal o al hebreo, la palabra que usa es la misma que usa para la serpiente. La serpiente era la más astuta de los animales. Y esa palabra es la misma que usa Dios para decir que el hombre, el hombre estaba desnudo y a veces dicen que era inocente, pero no, más bien era astuto. Usa la misma raíz hebrea que la de la serpiente. Entonces, ¿qué quiere decir que era astuto? El hombre peca conscientemente. Que por ahí hay doctrinas de que no, que por eso los agnósticos dicen, ¿no? De que, a ver, si fue perfecto, ¿por qué pecó? Y así, ¿por qué Dios hace cosas imperfectas? No, teníamos libre albedrío. Desde siempre hemos tenido libre albedrío. O sea, desde que Dios formó al hombre y le dio espíritu de vida, el hombre era un ser pensante e inteligente, lo dice Génesis. Entonces, el hombre era astuto y él es culpable por voluntad propia, no porque Dios haya hecho algo. El hombre decidió fallarle a Dios. Por eso es que la humanidad es tan culpable de su juicio y lo merece. Claro. Y es lo que a veces ciertas personas, bueno, que sí van en contra de este pensamiento acerca de Dios, que Él es malo, ¿no? Ellos dicen que porque, pues, ¿por qué tentó a Adán y así? Simplemente era obedecer o desobedecer y pues elegimos desobedecer. Entonces, pues, cada acto tiene sus consecuencias, ¿no? No sé qué ley de Newton es, pero fíjate, ahí aplica también la física, ¿no? Sí. A cada acción, una reacción. Entonces, pues este también es tema científico, ¿no? Sí, ¿no? Si así lo quieres ver. Completamente. Y pues empieza fuerte, ¿no? Se empieza la caída, la separación del hombre. Después vemos, tal vez un poco más adelante, el tema del diluvio. Creo que de las historias más conocidas, ¿no? El arca de Noé. Que ahí hay muchas cosas. ¿Qué se hacía? ¿No? Porque dice que como en los tiempos de Noé es ahorita. Pero nada más lo dice espiritualmente, físicamente, ecológicamente. Social. ¿Qué habían hecho con la tierra, no? Sí. Socialmente. Que él ya sabía que tal vez si traemos a Noé, él ya diría, pues ya conozco varias de estas cosas porque el mundo estaba
Igual. así o más caído, ¿no? Qué tremendo. Y Noé, bueno, nos saltamos porque Enoc, séptimo desde Adán, ¿no? Sí. Pero Noé, que es Noaj, que significa descanso, ¿no? Hay muchos tintes proféticos, no vamos a profundizar todavía, pero desde el simple hecho de que Noé signifique descanso, hay que ver ahí Sí. cosas, ¿qué nos quiere decir Dios ahí? Y cómo la gente empezó a invocar el nombre de Dios a partir del hijo que le sustituye, ¿no? Cuando muere, bueno, cuando matan a Abel, que me parece que es Set, ¿no? El tercer hijo. Sí. Y Sí. ahí empiezan a invocar el nombre de Dios. O sea, el humano siempre ha buscado a Dios, alguna manera de encontrar eso que llene su interior. Por eso yo creo que las personas que dicen es que el hombre siempre ha buscado a Dios y piensan que a causa de eso se inventó la Biblia, no, más bien a causa, o sea, tú estás diciendo, o sea, me estás confirmando que por eso el hombre busca a Dios, porque necesita llenar ese vacío. O sea, sí, tienes razón, el hombre siempre busca un Dios, busca a quien rendirle cuentas, porque ese fue el diseño principal. Sí. Pero bueno, ahí ya pasamos Set, Enoch, nos saltamos un poco Nimrod y ellos porque, bueno, Sí. Nimrod viene después del diluvio, pero viene ahí de una semilla ya de antaño, entonces de Caín, Tubal Caín, la música. No, y de alguna manera estamos dejando de lado algunos aspectos muy, muy importantes que podremos tener oportunidad de tocarlos más adelante y desglosar un tema más profundo en esta parte. Vemos también la historia de la Torre de Babel, ¿no? Ok, Babel, confusión. Famosa y conocida torre, ¿no? Ahora aquí, y me gustaría preguntártela así, ¿no? Dicen, sabemos la historia y el contexto por el que pasa la humanidad en ese momento, pero el construir la Torre de Babel es una manera del hombre, sí, del querer llegar, ¿no? a Dios o llegar lo más alto posible, pero también en el punto de, pues si vuelve a haber un diluvio, nosotros no quedamos abajo. Sí, ¿no? Siempre el hombre quiere sortear el castigo que le toca, ¿no? Sí. En lugar de arrepentirse, me creo una torre, inunda de nuevo la tierra, Dios, yo ya estoy seguro. Es como buscan construirse su propia salida de emergencia, ¿no? Sí. Su rómpase en caso de incendio. Buscando el camino más conveniente, pero que lo salve, ¿no? Así Siempre de esa culpa que él tiene, porque al fin de cuentas el miedo a Dios es porque sienten la culpa. Así es. No han sido reconectados con el espíritu, ¿no? Y de hecho, iba a decir una broma de que ahí en la Torre de Babel se inventó Duolingo, ¿no? Porque tantos idiomas. De ahí puede venir algo importante en esa parte. La confusión de las lenguas, ¿no? Cuando es cambiado el lenguaje, ahí vemos que toda la humanidad tenía una sola lengua, ¿no? Un solo lenguaje, que posterior a esto, pues hay una diversidad de lenguas, comienza a haber diferentes. Brincamos un poco más adelante, amigo, nos vamos a saltar un poquito más a la historia de Abraham. Ok. Abraham, el padre de la fe, amigo de Dios. Exactamente, el amigo de Dios. Qué término tan tremendo, porque no hay otra persona. Y Dios lo llama amigo, en Isaías le llama amigo a Abraham, o sea, no están inventando nada, no, Dios lo dijo. Así es. No es que nada más se catalogara Abraham de que yo soy amigo, no, mi amigo Abraham, cuando está dando una profecía, ¿no? Acerca del Mesías, pues habla, ¿no? De que, pues de los patriarcas, pero hace énfasis de que, y mi amigo Abraham, ¿no? Entonces es algo, pues que deberíamos aspirar, ¿no? Ser amigo de Dios. Sí. Pues son cosas mayores, ¿no? Sí, no, y creo que la enseñanza que nos deja la vida de Abraham es algo muy, muy, muy grande, y creo que también es importante mencionarlo en esta parte, en cuestión de la tradición judía y de la escritura de la palabra de Dios. El nombre es muy importante, ¿no? Sí, claro. Los nombres no están ahí por casualidad. Sí, no están de adorno. Sí, digo, en las traducciones al español
pues los nombres que vemos en español no nos permiten ver con claridad el nombre original, ¿no? En el hebreo y el significado a profundidad que estos tienen, porque los nombres que vemos en la escritura, si no recuerdo mal ahorita el dato, ¿no? En la tradición judía el nombre va relacionado con el propósito, ¿no? Con el oficio, con muchos otros aspectos. Entonces, el nombre que una persona tiene determina, ¿no? El rumbo hacia dónde va. Y en el caso de Abraham, o Abraham, ¿no? Anterior a su encuentro con Dios y su caminar con Dios, el texto hebreo lo llama Abraham, ¿no? Pero una vez que eres transformado por Dios, su nombre es cambiado de esa a Abraham. Ahora, ¿qué diferencia hay entre Abraham y Abraham? ¿No? Todas las personas que fueron llamadas por Dios, profetas, personas que fueron usados por Dios en esta parte, cada nombre que Dios les asignó tenía una parte del nombre de Dios. Sí. ¿No? Entonces tenían algo de Dios. Una identidad dada por Dios, ¿no? Sí, es de donde viene esta parte que Él nos da un nombre nuevo, ¿no? Y eso viene en Apocalipsis, pero te digo, un nombre nuevo, ¿no? Que solo pues su portador conoce. Así es. Y te digo, todo estaba conectado. Y con respecto a Abraham, pues yo creo que nos gusta hablar de él porque, ¿cómo le llama el padre de la fe? Alguien que tuvo miedo, que pues, a ver, dudó de la promesa de Dios porque no hubiera salido de ahí pues el hijo con Agar, ¿no? No hubiera salido si él hubiera esperado la promesa de Dios en Isaac. Sí. Hasta se aventó unas mentirillas por ahí. Ajá. Abraham, ¿no? Que bueno, una en parte. Sí. Porque en la Biblia ves que dice que Sara es su hermana. Ajá. Pero cuando te das el contexto histórico, no existía el concepto de prima y primo. Entonces, indistintamente se les llamaba también hermanos. Entonces, Sara, si te vas a la genealogía exhaustiva, es su prima. Entonces, nada más que aquí lo tradujeron como hermana. No recuerdo qué traducción, pero lo hicieron así. Cuando él debía decir, pues, es mi prima. No estaba mintiendo. Pero sí tuvo miedo porque, a ver, no dijo, es mi prima y estoy casada con ella. Y al final de cuentas no hay mentiras a medias. Solo mentira o miedo. Fue miedo, ¿no? Sí. Pero vemos que alguien con fe no es temeroso. Pero vemos el lado humano y aparte, la fe creo que va del lado de la confianza. De volverte a levantar porque Abraham, a pesar de eso, volvió a confiar en Dios. Y también, a ver, pongámonos en su lugar. ¿Quién esperaría tantos años, no? Sí. Como él esperó para tener Isaac. Por una oración una semana, ya no estamos debilitando y Abraham esperó mucho, ¿no? También. Sí. Yo creo que sí le quedamos a deber en ese aspecto a nuestro Padre en la fe. Sí. Porque Él es Padre de los que creen en Jesucristo, de los que tienen la fe en Jesús. Entonces, qué importancia, ¿no? Y aparte, hay más cosas que decir de Abraham, que después la vamos a decir porque de ahí también hay mucha escritura que dice Jesús. Pero, pues bueno, es algo interesante, ¿no? Y bueno, pues vamos avanzando más, amigo. Sí, amigo. Aquí pues tratando de resumir un poco lo que claro. Y yo creo que ahí no pasamos ni de la mitad de Génesis. No, por ahí va. Nos estamos quedando un poco cortos. Pero bueno, por dar un breve contexto de qué podemos encontrar en Génesis, qué habla Génesis, y bueno, pues ahí ya soltamos algunos datos bastante interesantes. Sí, ahí vayan a estudiarlos porque, miren, Babel tiene que ver con el Pentecostés, las lenguas, tienen que ver varias cosas, ¿no? Entonces, pero pues todavía no se los vamos a enseñar hasta en su momento porque pues sí está largo esos estudios, ¿no? Sí, no lo abarcamos todo en una sola sentada. Vamos a pasar al segundo libro, amigo. Ok. El libro de Éxodo. Bueno, nada más hay que mencionar que otros personajes aparecen como Isaac, pues Isaac, Jacob, ¿no? En busca de esa mujer. Ahí hay también cosas. Jacob, posteriormente. Ahí también hay unas profecías también. Nos ayuda mucho, ¿no? Sí. En el caminar diario, que a veces en el pasado dejamos problemas que nos
esperan en el futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo los afrontamos, no? Está sus 12 hijos, las 12 tribus, ¿no? El tema de Dina, qué pasó ahí cuando mataron a toda esa tribu y que hicieron que se circuncidaran. O sea, hay mucho tema ahí. José, la bendición, porque ella puede ser la primera profecía, pero de Jesús como hijo de José, del siervo sufriente, antes que de Judá. Sí. Porque también hay profecía en José y muchos evangélicos, bautistas, no conocen esa parte de la profecía, pero esa la rechazaban muchos judíos porque si la aceptaban que Jesucristo tenía que venir como siervo sufriente y morir en la cruz. Entonces ellos esperaban al león de la tribu de Judá, que en parte sí, pero es más complejo eso y después lo vamos a ver, eso de las profecías, también ahí. Bien, y Silo, ¿quién era Silo? Melquisedec, dejamos a un lado ese easter egg. Sí, ahí, claramente. Y ¿no? los 3 varones, hay que ver ahí. El sacerdocio correcto. Sí, ¿quién luchó con Jacob? Hablamos de los cameos, pero ahí hay cameos de Jesús. Sí, no, tocar Génesis creo que es algo que nos hubiera dado solo para hoy, ¿no? Sí, hablar del primer capítulo, ¿no? De Génesis. Sí. La primera palabra nos hubiera tomado horas. Pero bueno, por no quedarnos cortos en el tema que queremos llevar, pasamos al Éxodo. Al Shemot, en el hebreo, que significa los nombres, o el nombre, ¿no? El nombre, ¿no? El nombre. ¿Qué vemos en el Éxodo? Bueno, después de... muere José, ¿qué se piló? Bueno, sí, un ¿no? ¿no? Vamos a hacer como un breve salto. Híjole, es que esto lo vamos a ir contando como esas películas que... como te lo resumo en 10 como minutos. Marvel, ¿no? Sí. Le estamos platicando Avengers 1 sin ver Capitán América. Sí, no, por dar un ejemplo, ¿no? Pero es para que también, pues las personas que nos ven, los hermanos, busquen en la escritura y puedan tener un panorama de, ok, ya sé a qué me enfrento, vamos a estudiarlo y Dios les va a hablar. Todo la Biblia todo es práctica. Completamente. Y entonces ya después lo vamos a ver porque van a tener dudas de, a ver, ¿y qué es práctico en Levítico? ¿Y qué es práctico en Números? O sea, hay muchas cosas que son prácticas y vigentes, ¿no? Empecemos con, ¿qué te parece? La liberación del pueblo de Egipto. A ver, el pueblo de Israel, pues terminó en la esclavitud en Egipto, ¿no? No conocían a José y bueno, eso a veces me da un enojo, ¿no? Como que no sientes frustración. Pues, como dicen, vino un faraón y ya no conocía a José. Pues es como si te quitaran los privilegios, ¿no? De tu papá era el dueño de esta tierra, pero llega otro dueño, tu papá ya murió y dice, pues ya, o sea, ahora van a ser, pues, esclavos. Lo que yo diga. Ajá. Y una historia bastante tremenda, el tema de la liberación del pueblo en Egipto, ¿no? Vemos el llamado, vemos la manera en la que Dios usa a Moisés para que esto sea posible, la manera en que confronta al faraón, ¿no? Al faraón, y él comienza a darle señales del poder de Dios. Él empieza a decirle al faraón, bueno, deja ir al pueblo de Dios para que me sirvan a mí en el desierto. Pero bueno, Faraón, vemos la escritura que dice que su corazón se endurecía, que su corazón era endurecido. Uy, que ahí hay una pequeña enseñanza, ¿no? Acerca del tema del corazón endurecido de Faraón. Vemos el tema de las plagas que Dios manda a Egipto para que Faraón pues al final termina cediendo, que cada plaga tiene una representación muy grande, porque no solamente esas son plagas para atormentar y molestar al pueblo, sino que, bueno, sabemos que el pueblo de Egipto era un pueblo que tenía deidades de diferente tipo, ¿no? Casi tenían un dios para cada cosa que hacían, ¿no? Y bueno, en la cuestión de las plagas que Dios envía a Egipto, pues es una manera de demostrar que sus dioses falsos, pues no tenían poder no tenían poder, y el poder de Dios está por encima de todo esto. Y qué tremendo imaginar estar en ese contexto de ver cómo a lo mejor el pueblo de Israel, ¿no? De escuchar a la gente de el Dios de Israel está haciendo esto. Pero al principio la sufrió Moisés porque
pues nadie creía en él, imagínate, dices, bueno, Dios me mandó a libertarlos y haces enojar al rey y les pone más trabajo, ¿con qué cara vas a salir? De que digan, oye, Moisés, pues ayúdanos, ¿no? Porque casi así dice, pues es el contexto, ¿no? Sí. De ayúdanos tantito, ¿no? Pero yo digo que algo difícil, ¿no? A lo mejor por eso siempre hay que ver como un espejo la Biblia, ¿no? A veces te ves en ciertas personas y dices, qué difícil para mí hubiera sido Dios, que pues, o sea, ¿qué hubiera dicho una persona de doble ánimo, como dice Santiago, en estos tiempos? No, Señor, me avergonzaste, se burlaron de mí, pero Moisés fue como de, pues que Dios me dijo. Pero obviamente no estamos diciendo, omitimos cuando se le aparece Dios. Siempre que tienes un encuentro con Dios, vas a todas, aunque pues después se burlen o algo. Ujú. Y es de los llamados más impresionantes de la Biblia, más claros. Se revela el nombre de Dios a Moisés. Yo soy. Algo que se sigue buscando todavía, esa tabla donde venga el nombre, porque no había vocales. Ujú. Es puras consonantes el lenguaje hebreo. Entonces es complicado históricamente y arqueológicamente encontrar pues el nombre de Dios. Pero pues también lo que dices de las plagas, es Dios vengando a su hijo, porque su hijo es Israel, Ujú. ¿no? Es lo que había, el pacto, la promesa que le había dado a Abraham de su descendencia. Pues te acuerdas que mataron a los niños, Sí. y él convierte en sangre el Nilo. Son así de acuérdate De que la tenemos sangre. cosas pendientes. Sí. Entonces es una lucha más de Dios contra el faraón Ujú. y de romper en lo que él está anclado. Y porque uno, pues todos conocen la historia, ¿no? Porque la ven en Semana Santa, porque hay caricaturas, o sea, Sí. pero ya conocí el trasfondo, de que Dios realmente es como de por amor a la promesa que él hizo a sus antepasados. Porque sí se presenta a Moisés, Ujú. ¿no? Y después, más adelante en Éxodo dice, no porque fuera la nación más grande, y aparte lo hice por amor a Abraham, Isaac y Jacob. O sea, él cumple sus promesas, aunque a veces el pueblo pues fue infiel, pero a causa de los padres él sigue bendiciendo al pueblo. Y pues bueno, ¿qué más, qué más datos tienes? Híjole. O cómo avanza más allá Éxodo, ¿no? Pues en Éxodo vemos también por primera vez la Pascua, ¿no? La Pascua, la institución de La institución ese de pacto, que Dios hace. bueno, ahí al final pues vemos mucha sombra, por decirlo así, de lo que más adelante iba a pasar, ¿no? Sí. Este sacrificio. Moisés, imagen de Jesucristo como líder, Ajá. porque es un tipo imagen, lo dicen hebreos. Ajá, Moisés, el libertador, ¿no? así es. Pero el tabernáculo también, El tabernáculo. se menciona ahí. Y qué impresionante el tema del tabernáculo, porque si bien es una representación, ¿no? De un diseño del cielo aquí en la tierra, el tabernáculo también representa muchas cosas en cuestión de el hombre, ¿no? En el sentido de la composición del ser, ¿no? Porque sabemos que el tabernáculo pues tiene los atrios, el lugar, Sí, el las lugar tres santísimo, divisiones, ¿no? que creo sería bueno hablar en algún momento del tabernáculo, Sí. poder estudiarlo más a fondo para saber la importancia y todo lo que... Y como todo es céntrico, ¿no? Porque alrededor estaban los pueblos recibiendo bendición del núcleo, que por ahí hay una enseñanza también de la célula humana, Ujú. que también tiene ahí un símil con el tabernáculo, Ok. porque Dios todo lo hace para su gloria. Ujú. Entonces cada parte de nosotros pues revela su plan de salvación, ¿no? Así es. Y pues creo que Éxodo podríamos tratar de resumirlo en que es pues la redención, ¿no? Para el pueblo. Sí, la liberación, ¿no? en la entrega de la ley, Ujú. porque a ver, aunque Torah es instrucción, Ujú. realmente, categóricamente, la instrucción se da en el Sinaí, Ujú. y podemos decir que ciertos capítulos hablan de las instrucciones de Dios, Ujú. pero pues categorizan Torah, esos primeros 5 libros, porque pues ahí aparece la ley, ¿no? Así es. Pero pues sí, categóricamente la ley se menciona en esos capítulos, aunque toda la Biblia tiene que ver con eso, ¿no? Con la voluntad de Dios, pero después ahondaremos en eso, ¿no? Sí, vamos a pasar a Levítico, amigo. Levítico, que Barik Ra. un libro muy debatible. Sí, ¿Por qué? Bueno,
Mira, ¿Por qué crees, amigo? bueno, sabemos que el libro de Levítico tal vez es un poco más de instrucciones y ordenanzas sacerdotales, ¿no? Sí. Hacia los sacerdotes del pueblo de Israel. Y yo creo que en este punto mucha gente lo puede ver como de, son puras cuestiones sacerdotales y religiosas que ya no aplican hoy. Sí. Porque pues ya no aplica en este tiempo. Ajá, ¿no? dice, no aplica, pero ¿por qué no aplica? No te lo dicen, ¿no? Solo, ¿por qué? Pues Sí, porque Jesús dijo que él vino a establecer un nuevo pacto. Y de ahí para acá nos vamos, ¿no? Pero bueno, él dijo que no vino a abolir la ley. Así pero es. bueno, ahorita... A ver, en el tema de Levítico, pues tal vez tratarnos de resumirlo mucho, pues, el tema de los sacrificios, ¿no? La manera en la que debían de ser llevados los sacrificios, la cuestión del sacerdocio, Ok, ¿no? sí, el sacerdocio. Y las leyes de santidad para el pueblo. Que ahí es donde la gente se confunde. Porque están los mandamientos que Dios le da al pueblo de Israel. Y como pueblo de Dios, tienes que seguir la constitución del rey. Y si tú dices que tu rey es Jesús, guardará los mandamientos que él mandó. Y de hecho eso viene en Juan. No estamos diciendo nada apócrifo o de misterioso, no. Pero la gente se confunde por las categorías que hay. Porque ciertamente, de lo que habla Hebreos, no es de la ley de los 10 mandamientos. Es de la ley sacerdotal, del sacerdocio levítico, es lo que está hablando. Y el contexto te lo da ahí Hebreos. Y aparte lo de las impurezas, porque mucha gente dice, pero aquí dice ceremonialmente impuro. Por eso, te lo está diciendo la palabra. Hacemos ceremonias después de Cristo, ¿no? Ya no hacemos ceremonias. Porque ese pacto, pues ya se abolió, el pacto sacerdotal, porque era ineficaz, lo dice Hebreos, ¿no? Entonces, estar impuro era para cuando tú ibas a servir en el tabernáculo, y mientras el tabernáculo estaba en pie. Yo ahorita no veo un tabernáculo que esté en la esquina para que diga, ya estoy ceremonialmente impuro. Pero eso no quiere decir que los mandamientos no los debemos obedecer. Así es. Claramente. Sí, y creo que aquí también en este punto, si no recuerdo mal, vemos también la cuestión dietética de la dieta. Ok, que eso es también cierto tema. Es importante, complejo, ¿no? Porque creo que pues todos los animales que Dios llama impuros, animales que o incluso las carnitas. Híjole, ahí a un punto ya más complejo, que lo vamos a estudiar más adelante. Que creo vale la pena, ¿no? Porque al final es muy importante entender entre ordenanza y mandato de Dios. Porque y el cuidarlo, el cuerpo también es importante, porque dices, bueno, ya tengo la salvación, sí, pero somos administradores de este cuerpo y Dios te va a pedir cuentas de qué le estás metiendo a tu cuerpo. Sí, esto es importante, ¿no? Y justamente creo hoy nos hablaron mucho de eso. Una enseñanza que tuvimos acerca de cuidarnos esa parte, pero en Levítico vemos también pues esta parte, podríamos verlo como en la cuestión de la santidad del pueblo, ¿no? Cómo mantenerse limpios, cómo mantenerse si hay ofrendas de paz, o sea, todo eso lleva una enseñanza más profunda. O sea, ¿por qué incienso? Porque hay olores, y para aquellos que estudian mucho liberación, saben que los olores en liberación es un tema que también se estudia. Hay ciertos olores en lugares de muerte, cuando han levantado altares, o sea, el desorden, y ahí vemos un orden que Dios estableció para cada sacerdote, y todo tiene una enseñanza, ¿no? El por qué se quemaba, las cenizas se echaban afuera, tenías que limpiarte, o sea, todo eso es algo que el cristiano hace, que no se da cuenta, a lo mejor lo hace en ignorancia, pero si tú te vas a estudiar el trasfondo, pues aquí hice una ofrenda de paz, pero no con incienso, fue de otra manera, porque el incienso también son las oraciones de los santos, dice Apocalipsis, y la alabanza es diferente, pero al fin de cuentas el modelo ya estaba. Dios se lo enseñó a Moisés en el Sinaí, y era una imagen, son imágenes de lo que había de venir. Sí, entonces, es importante, ¿no? Y qué revelación para Moisés, digo, como pequeño dato ahí de... No sé si vio el cielo y lo trató de replicar lo que había ahí, porque pues en el Sinaí estaba la nube, entonces pues él trató de hacerlo con
pues una réplica, es como el balón, un balón oficial y un réplica, ¿no? Sí, O sea, trata parecido, pero no es, ¿no? Sí. Así lo tomamos así, ¿no? Vamos a pasar ahora, amigo, al libro de Números, Números, ok. Bemidbar, que es en el desierto. En el desierto. No, ahora, Números, pues, para los que no lo sepan, pues no es un libro de puros números. Muchos creen. Así como de, puro. Que aparte piensan que es tedioso, ¿no? Sí. O sea, los que empiezan a estudiar la Biblia, a veces saltan números, pero ya después cuando se preguntan, ¿por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Que te saltaste números, ¿no? Sí, luego te das cuenta. Y justo habla del tiempo pues donde el pueblo camina en el desierto. 40 días que se hicieron 40 años. 40 años, que 40 es un número... Hay más enseñanzas ahí. Sí, y bueno, vemos la provisión de Dios. La provisión de Dios. Sí. La constante rebelión del pueblo contra Dios, ¿no? Vemos cómo el pueblo en este punto creo que tenía una mentalidad de esclavitud tan tremenda. Yo creo que se volvió a esclavizar en el desierto. Sí, porque no... Creo que tal vez el pueblo, y eso es una opinión muy personal, creo que tal vez el pueblo en cierto aspecto detestaban la esclavitud que tenían en Egipto, pero cuando estaban en el desierto preferían estar siendo esclavos en Egipto a causa de pues ciertas comodidades que pudieran tener, ¿no? Porque sí. También entendemos que el caminar en el desierto es parte de un proceso, un proceso que Dios nos lleva, ¿no? Porque no recuerdo la cita exacta y la estoy parafraseando, que dice esta parte de lo he de llevar al desierto para volverlo a enamorar. En Oseas. ¿No? En Oseas. Sí. Y esa claro, porque el desierto no nada más Dios te lo pone para que sufras, no. Es una prueba. Jesús estuvo en el desierto. A Moisés lo vemos también en el desierto. Y pues son tiempos de preparación. Sí. Pero para uno se puede hacer tiempos de queja, de pues rebeldía. O sea, puedes estar en tu prueba 2 años que tú quieras sin entender. Por eso dice cuando que no endurezcáis su corazón como lo hizo el pueblo de Israel, ¿no? En Hebreos, cuando escuches su voz, no endurezcas tu corazón, ¿no? Y pues las consecuencias de endurecer el corazón es estar esclavo y dando vueltas y no llegar a la tierra prometida. Y ahí también viene el tema de la serpiente. Así es. Que tiene un nombre, ¿no? Sí. Tiene un nombre y después aparece más adelante. Y una cuestión profética, ¿no? Acerca de bueno, esa representación de la levantar la serpiente de bronce, pues la representación profética que... El serafín, porque hay una palabra ahí para serafín, ¿no? Sí. El que arde. Sí, porque incluso podría ser como de, bueno, si la serpiente fue mala en el Edén, ¿por qué levantar una serpiente? Entonces, o sea, hay muchas cosas que... Pero dice serafín, entonces, por eso de bronce. Si tú ves el bronce a la luz del sol, parece que está flameando, entonces ahí hay que ver si las serpientes que aparecieron eran así o eran espirituales, ataques espirituales que hubo cuando atacaron al pueblo de Israel que pues había pecado. Sí, y bueno, Números, pues vemos también esta parte de la fidelidad de Dios al pueblo, que mira, su paciencia, yo creo. Tremendo, tremendo, porque tiro por viaje el pueblo desobedecía, hacía lo que quería, y bueno, pues vemos también, creo que por resumirlo en este punto, como una enseñanza que nos pueden dejar aquí es el tema de la queja y la incredulidad. Sí, la dureza de corazón. Sí, la incredulidad porque ya lo habían visto hacer milagros. Ahora, pues... Ya lo habían visto abrir el mar. Para darles de comer, sí. Un maná. Híjole. Qué bueno, o sea, a veces somos así. Sí. ¿No? Entonces hay que aprender de eso. Y pues bueno, bueno, hasta aquí. Creo que hay una pregunta. ¿Tú has visto un Dios malo hasta aquí? De lo que hemos visto. Yo no he visto un Dios malo. No. Como la gente dice que en el Antiguo Testamento Dios era malo. Sí. Hasta ahorita yo no he visto un Dios malo. Solo he visto, pues, Dios escogiendo gente, rescatando linajes. Un pueblo necio, un pueblo rebelde. Lo malo que puedo ver,
de la gente. Sí. O sea, los personajes, pero Dios hasta ahorita ha sido legal en lo que ha dicho y fiel. Yo no he encontrado un Dios malo aquí, como luego lo pintan, como luego argumentan, no lo he Sí, visto. y eso es un tema que abordamos ahorita en un momentito. Yo creo que después de ver Deuteronomio, que es el último de los 5 Ok. primeros Bueno, libros, termina triste, pero bueno. termina un poco complicado. Devarim, que son De Barí. las palabras, ¿no? En el hebreo. Pues vemos el punto de cierta ley, cierto pacto, ¿no? De Dios con el pueblo. Ya es pues también en el momento en el que ya Moisés ya está en esos últimos En su cenit, ¿no? Ya. en sus últimos momentos en la tierra. Y bueno, en el Pentateuco creo que también podemos encontrar algo muy, en el Pentateuco, en Deuteronomio, perdón, podemos encontrar algo muy, muy profundo y muy bonito, y algo que me agrada mucho, creo que es en Deuteronomio, no recuerdo exactamente la cita, pero hay un verso, y creo que sí es en Deuteronomio, tal vez en los últimos capítulos, donde Dios le dice, ¿no? Y por parafrasear el versículo, te he mostrado 2 caminos, ¿no? Te he mostrado el camino del bien, te he mostrado el camino del mal. Yo te aconsejo que escojas el camino del bien, ¿no? O sea, porque hay gente que lo dice de, bueno, pues si ya tenemos, si Dios ya sabe qué va a pasar, entonces, ¿para qué, no? ¿Para Sí, qué? ¿dónde está el libre albedrío que él nos dio, no? Sí, Entonces, al final, esta presentación de, mira, esto es lo bueno, esto es lo malo. Tú vas a elegir por dónde vas, pero si a mí me preguntas, por decirlo así, pues yo te recomiendo que te vayas por acá, ¿no? ¿Qué más podemos ver en Deuteronomio, amigo? Pues también que es el libro en el que Moisés habla en primera persona, porque en los demás parece una narración, pero en Deuteronomio, aparte que se vuelve a repetir, Moisés vuelve a repetir la ley, él habla en primera persona y está narrando como su biografía. Aquí el pueblo de Israel, pues, me sacó de quicio, obviamente estoy parado, ¿no? Pero dice, y por eso Dios me castigó, no me dejó ver la tierra prometida, pero bueno, o sea, creo que uno de los tristes finales de ahí, es eso, ¿no? Que Dios le dice, no, o sea que oró fervientemente Moisés muchas veces y Dios le dijo, no, no vas a entrar a ver la tierra, bueno, a poseerla, pero le dejó verla así de que, pues, te voy a subir y a este monte y lo vas a ver, creo que el monte Nebo, ¿no? No recuerdo el nombre del monte. Bueno, porque ahí fue donde lo enterró, que bueno, es de las pocas personas que Dios enterró. Sí. Y pues uno podría quedarse con esa historia, pero después se entera que Judas, no sé de qué libro, bueno, si sabemos, pero todavía no lo vamos a mencionar, qué sorpresa, pero Judas menciona que el arcángel, bueno, un Arcángel Miguel, era Miguel, ¿no? con Satanás el por el cuerpo de Moisés, sí, y justamente nos por ahí escondieron eso en Deuteronomio. Ahí iba a llegar porque recuerdo que en la escritura menciona que nadie sabe dónde está el cuerpo de Moisés, ¿no? Dios lo menciona, de hecho, sí, en Deuteronomio, pero después cuando ves en Judas que dice, bueno, y Satanás contendió con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés, podríamos tal vez pensar que nadie humano sabe la ubicación. Ajá, ¿no? Nadie humano. Nadie humano lo sabe, pero creo que en el punto del por qué disputar por el cuerpo de Moisés, sí, da mucho a pensar del, bueno, ¿qué plan tenía el diablo, no? con el cuerpo de Moisés, qué buscaba hacer, qué quería hacer. Y al final de cuentas, lo pienso, es una opinión personal mía. La manera en la que, la importancia que ha tenido Moisés para el pueblo de Dios ha sido muy grande, ¿no? Pero al final entendemos que Moisés también es como una sombra de lo que Cristo. Y Moisés es muy, muy mencionado en los evangelios. Completamente. ¿No? Y ahí vemos, pues tal vez un pequeño misterio, podríamos decirlo así, acerca del, bueno, ¿por qué el cuerpo de Moisés? ¿Por qué
que en Hebreos nos da un poco de luz, como para no sentir una consolación, de que menciona que Moisés prefirió el vituperio de Cristo, pero dices, es anacrónico, como que pues Cristo no existía en esos tiempos, ¿no? Bien, claro. Pero ves que dice que, bueno, esperaban una patria celestial. Entonces yo creo que Moisés sí vio la tierra prometida. ¿En qué aspecto? El reino. Ujú. Porque la tierra prometida, verdadera de nosotros, de todos los que vemos en Cristo, es el reino de Dios. Ujú. Entonces, la transfiguración, ¿quiénes están? Elías y Moisés. Vieron a Jesucristo, vieron al Mesías. Que al Prometida. final creo podemos entender que la tierra que Moisés ve no es la tierra que heredó el pueblo de Israel. Creo. Ah, ok. Sí, no. Bueno, puede ser que era una imagen terrenal, Sí, pero nuestra herencia es Cristo, ¿no? así es. Nuestra porción. Entonces, sí vio su herencia Moisés a través de la transfiguración. Ujú. Y yo creo que eso quería evitar también Satanás. Puede ser que, no, pues no, tú te quedas aquí con tu culpa, no entraste. Pero pues no hubo profeta que hiciera los milagros que hizo Moisés. Y también con eso cierra Deuteronomio, ¿no? Sí. No se levantó otro profeta como Moisés. Por eso lo tenían tanta estima. Sí, Pero bueno. Y de ahí de Deuteronomio, pues también podemos ver un poquito el tema de la preparación de Josué. ¿No? Ah, sí. Que después de Deuteronomio pasamos a Josué, que ya es... yo creo que vas a dejar otro capítulo. Que nos podría el dejar a seguir. Y bueno, de ahí para adelante un completo caos que fue el pueblo de Israel, que, híjole. Y bueno, ahora sí ahí viene el debate, porque ahí empiezan a conquistar las naciones, empiezan a... Ahora no se puede, bueno, muteas eso y no se puede decir, Sí, a sí. desvivir gente. Pero bueno, hay que saber también el contexto, ¿no? Sí, sí. Y ahí vamos a meter temas médicos, porque sí, desde nuestro privilegio decimos Dios es malo, porque pues cómo conquistar a un pueblo es bueno. Es que no sabes el contexto, y eso viene en Deuteronomio. Sí. O sea, pueblos que se levantaron hechiceros, brujos y maltrataban a las mujeres y pues o sea, había una maldad tremenda. Ujú. Lo sacrificaban, pues hay que saber, ¿no? Sí. Entonces, pues es algo interesante y lo vamos a seguir viendo pues en nuestro próximo capítulo, ¿no? Y te quiero compartir algo, amigo, para ir cerrando con el capítulo de hoy. ¿Cómo podemos ver a Cristo en el Pentateuco, no? O sea, porque hemos estado diciendo que, bueno, la Biblia es cristocéntrica, ¿no? Ok. Cristo, en Juan lo menciona, ¿no? Que Él estaba desde el principio, que Él estaba con Dios y que Él es Dios, ¿no? Lo dice la Escritura. Ahora, ¿cómo podemos ver a Cristo en esta parte? Te comparto algo que tengo aquí. Pues en Génesis, y lo hablábamos antes de comenzar a grabar, el llamado protoevangelio. Génesis 3:15, cuando Dios le dice a la serpiente, bueno, él herirá tu cabeza, pero tú lo herirás en el calcañar, ¿no? Y en esa parte de, bueno, ¿por qué, no? ¿Por qué? Porque ahí está Jesús, ¿no? Porque dice que de la simiente, ¿no? Es la simiente de la mujer. Perdóname, amigo, se me olvidó. Sí, no te preocupes. Dice que él herirá su cabeza, ¿no? Al final él exterminará por encima, ¿no? Y bueno, pues vamos a esta manera en la que este protoevangelio que se dio en Génesis, o que se ve, pues habla, ¿no? Acerca de qué pasaría más adelante con el tema de la venida de Cristo. Y aparte es el nuevo Adán. O sea, hay un antiguo Adán, hay una nueva creación que es Jesucristo. Así es. Imagen de Adán, pero que él se obedeció, ¿no? Y que tuvo que ser así para que fuéramos restaurados. Sí. Y no hablamos de Melquisedec, porque hay rey de Salem, rey de paz, de justicia. Ahí hay un tema con Melquisedec que podemos tocar, yo creo, en las siguientes semanas para
entender por qué Melquisedec es algo importante de tener en cuenta, sobre todo en el diseño sacerdotal, ¿no? De Melquisedec, porque pues sabemos que Melquisedec pues refiere a Cristo, ¿no? Ok. ¿No? Y en Éxodo, ¿dónde vemos a...? En el Cordero Pascual. Ah, claro, sí. El tema de la Pascua, pues el sacrificio del Cordero sin mancha, un Cordero limpio, ¿no? Que ahí también es esta parte de, si no me equivoco, en el tema de del proceso para el sacrificio del Cordero. El Cordero tenía que ser apartado, ¿no? Y pasar por un proceso de observación. De examinación. 4 días. 4 días antes de ser sacrificado, para ver que el Cordero verdaderamente fuera un Cordero apto para el sacrificio, ¿no? Y a lo mejor en la cuestión del animalito pues era una examinación más física, externa, a ver que estuviera bien, pero cuando Cristo entra a la ciudad, él llega 4 días antes de ser crucificado, ¿no? Y vienen estos 4 días de prueba. ¿Cuáles son las pruebas, no? Cuando van los fariseos y acerca de los impuestos, ¿cuál es el mandamiento más grande, el más importante? ¿No? Y al final de cuentas, pues él no le encontraron nada de qué poderlo culpar o juzgar, porque él contestó correctamente, o sea, él nunca dijo nada. Y ahora, ¿cómo podemos verlo en ese aspecto de decir, bueno, él es un cordero apto para el sacrificio? Cuando el buen Pilato, ¿no? Lo interroga, está ahí en el juicio, y sale con el pueblo y dicen, yo no encuentro en este hombre delito alguno, no hay nada malo en él, ¿no? Por decirlo en esta parte, pues verlo en el que él está diciendo, este cordero está limpio, sin mancha, ¿no? Entonces, bueno, declaró limpio, ¿no? Hay por tema de Pascua, ¿no? Sí, que es muy importante, muy revelador, ¿no? Sí, digo, la Biblia no menciona que en Pascua se pongan huevitos y se esconden. Sí, no, eso es un invento. Pues luego vamos a investigar de dónde salió esa fiesta, que sí tiene tintes, pues, allá griegos y... Sí, pero bueno, traemos eso, ¿no? La Pascua. En tema de Levítico, pues vemos que los sacrificios y el sacerdocio muestran la necesidad de un sacrificio perfecto. Creo que ahí sería el sumo sacerdote, ¿no? Pero, Jesús cumple plenamente estas figuras ofreciendo su vida una sola vez y actuando como sumo sacerdote. Como mediador. Así es. De un nuevo pacto, ¿no? Así es. ¿Sí? Lo vemos en Números con el tema de esta representación de la serpiente de bronce, ¿no? Que es una prefigura de Cristo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Una serpiente levantada en la cruz, ¿no? Aquí. La nube y la columna de fuego representan la guía divina que se encuentra en la plenitud de Jesús, ¿no? Que podemos ver. Y en Deuteronomio, el profeta semejante a Moisés. Sí. Es identificado en el Nuevo Testamento, ¿no? Me parece que es en Juan 5:46 que afirma que Moisés escribió acerca de él. Ajá, dio testimonio de él. Y creo que ahí sí dan muchas, te digo, desde esas pistas, ¿no? Que deja de que no se levantó otro profeta, pero claramente sabemos que hay un verdadero profeta. Y pues sí, habla de eso, de que Jesucristo es el verdadero profeta, ¿no? Sí. Pero pues sí, Moisés habló de Jesucristo mucho más antes, y por eso Hebreos menciona, ¿no? Lo que decíamos hace rato de que es de que sufrió los vituperios de Cristo, o sea, sí tuvo un ministerio semejante y fue una imagen del que iba a venir, o sea, y creo que los evangelios dicen, ¿no? De que si hacen caso a lo que dijo Moisés habló de mí, justamente lo que tú dices, pues hagan caso, ¿no? Y yo vengo de parte de mi padre, entonces todos estamos compaginados en una sintonía, pero pues sí. Y queda muy claro ahí. Y bueno, pues para cerrar, pues vemos que el Pentateuco, híjole, nos da tantas cosas que podemos indagar a profundidad. Desafortunadamente en una hora no podemos abordarlo todo con profundidad, pero tratamos de presentar pues de la mejor manera posible
¿De qué tratan los primeros 5 libros de la Biblia? ¿Qué podemos encontrar ahí? ¿Cómo podemos encontrar a Jesús? Incluso desde los primeros libros de la Biblia, ¿no? Pues dejando también o compartiendo que Jesucristo no comienza a existir cuando nace, ¿no? Sí, no. Sino que Él ha estado desde el principio, la misma escritura lo Es dice. preexistente, que después lo va a mencionar Isaías. Ya se tenía una idea conceptual entre los rabinos y entre los judíos de que pues había de venir un Mesías preexistente, que no tiene comienzo. Eso ya se sabía, ya se conocía. Entonces, pues desde ahí vemos por qué es importante leer los profetas, que después ya van a entrar a eso, porque los profetas son muy importantes. Sí. Por eso Jesús menciona que la ley y los profetas, ¿no? Que en él se cumplen la ley y los profetas. Y si Jesucristo lo menciona, pues la ley es importante. Y por eso para los judíos, tanto que creen en Jesús como no ha sido importante la ley. Claro que algunos tienen esa revelación que, bueno, esa luz que les ha alumbrado Cristo, porque es la luz del mundo, y pues algunos no, pero pues es un tema central la Torah, aunque pues en muchas denominaciones pues cristianas ha entrado en desuso estudiar la Torah, porque pues se tiene esa idea preconcebida de que pues de qué nos ayuda, pero como lo vimos, hay muchos misterios, muchas cositas que hay que estudiar y pues todo es para la gloria de Dios, ¿no? Para nuestro beneficio también. Así es, y bueno amigos, pues esperamos que les haya gustado este segundo episodio. Tratamos de traerles mucha información que aborde el tema del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Déjenos en los comentarios si tienen alguna duda, de qué les gustaría que hablemos también. Nos gustaría poder conocer qué dudas tienen ustedes, qué partes de la Biblia les gustaría también que podamos abordar. Creo que sería muy interesante verlo en esa parte. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este episodio. Vamos a seguir estudiando y preparándonos para traerles más temas así de interesantes y de profundos. Y pues les agradecemos mucho. Si les gustó este video, denle like, compártanlo con sus amigos, háganlo llegar a esas personas que ustedes conozcan, que van comenzando a leer la Biblia. Y pues los vemos en el siguiente episodio. Y recuerden que este es su programa, Más Allá del Verso.